Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 34º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Hoy llegamos al final del año litúrgico. La semana que viene damos comienzo al Adviento y a un nuevo ciclo. Después del ciclo B viene el ciclo C. Así que hoy estamos en el domingo 34º ciclo B. El próximo será primero de Adviento, ciclo C. Este domingo 34º es el domingo en el que, al cerrar el año, la fiesta celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Por eso hemos escuchado en esta oración colecta que menciona refiriéndose al Padre, a su Hijo muy amado, Rey del universo. Es la solemnidad que hoy celebramos. Y las lecturas, pues, van con ese mismo tema. Tratan sobre la realeza de Jesús, cómo es su realeza, cómo es su poder. Bien, pues comencemos entonces con las lecturas, el comentario de las lecturas, comenzando como de costumbre por la primera. La primera está tomada del libro del profeta Daniel, en su capítulo 7, un pasaje muy importante, sobre todo del 1 al 14, capítulo 7, 1 al 14. Hoy leemos solamente los versículos 13 y 14, 2 versículos nada más. Pero yo les recomiendo que vayan y lean en el capítulo 7 de Daniel los versículos 1 al 14. En estos versículos vamos a encontrar la visión de Daniel sobre las 4 bestias y el Hijo del Hombre. Las bestias surgen del mar, que representa la fuente del mal. Para el judío, el mar es la fuente del mal, con L, lo caótico y lo tenebroso. Las 4 bestias, por tanto, representan 4 imperios que provienen o que están asociados a las fuerzas del mal, por eso es que surgen del mar. La primera, que es un león con alas de águila, representa a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La segunda, un oso dispuesto a atacar, representa al imperio medo. La tercera, un leopardo que se mueve con agilidad, es el imperio persa. La cuarta bestia no se parece a ningún animal, pero sus dientes de hierro la identifican con el imperio griego de Alejandro Magno y sus sucesores, representados por los 10 cuernos. El cuerno con ojos, es decir, el cuerno altanero, que profiere blasfemias, o sea, que es un fanfarrón, es Antíoco IV. Y es esta la época, la de Antíoco IV, en la que vive el profeta Daniel. Por otra parte, el anciano, que tiene su trono celeste y que está rodeado de ángeles, es la escena del juicio de Dios. Obviamente el anciano es Dios, en el cielo, el que está es Dios. Este juicio se lleva a cabo a base de los libros, unos libros, que lo que indican es que Dios tiene presente todas las acciones de los hombres. El que viene entre las nubes como una especie de hijo de hombre, versículo 13, es la antítesis de las bestias. Fijémonos que no proviene del mar, sino de Dios, o sea, que viene de las nubes. Recuerden que Dios está en el cielo y las nubes es lo que está de camino al cielo. En la primera parte del cielo, que proviene de las nubes, quiere decir que proviene del cielo. Aunque el Hijo del Hombre es una figura individual, realmente representa al pueblo de Dios. En los tiempos de Jesús, el judaísmo entendía por esta figura al Mesías,
como representante del pueblo. Jesús se aplica a sí mismo este título asociándolo a la figura del siervo sufriente que nos trae el profeta Isaías en sus 4 cánticos que hemos visto en otros domingos. Como indica el texto de Daniel, a Cristo se le dio poder, honor y reino. Un poder eterno que no cesará. Un reino que no acabará. Así nos dice el versículo 14. El Padre hizo esto cuando lo resucitó y lo sentó a su derecha, como proclamamos cada domingo en el credo. El texto que hoy leemos deja claro que por más poderosas que aparezcan las bestias, es decir, los poderes que obran el mal en este mundo, todas acabarán desapareciendo, porque a ninguna de ellas se les participa el poder eterno de Dios. Ese poder y su reino que no acabará, como hemos visto en el versículo 14, reside en un hombre suscitado por Dios y en el pueblo del que es representante como figura eminente. Es decir, ese poder reside en Cristo y en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pasemos entonces a la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis, o revelación, que es lo mismo, es una carta dirigida a las 7 iglesias del Asia Menor. Puede entenderse como dirigida a las iglesias de todos los tiempos, a la iglesia perfecta, ya que el número 7 significa perfección. La revelación procede de Dios Todopoderoso y Omnisciente, como lo indica la expresión el que es, el que era y el que ha de venir, en el versículo 8b. Y además que es dueño de la historia, como lo indica la expresión yo soy el alfa y la omega, en el versículo 8a. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Así que estas 2 imágenes lo que significan es que Dios es todopoderoso y omnisciente y además es el dueño y señor de la historia. La revelación nos llega por medio de Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel, versículo 5. Porque en él Dios ha cumplido las promesas hechas en el Antiguo Testamento, dándonos la salvación. Jesucristo es el primogénito entre los muertos, versículo 5, porque de su resurrección participarán cuantos estén unidos a él. Es también el príncipe de los reyes de la tierra, versículo 5, porque le pertenece el poder universal que actúa ya venciendo el poder del pecado y de la muerte, y que se manifestará plenamente en su segunda venida. Jesucristo reina entregando todo lo que es y tiene para amarnos, hasta la muerte. Nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, dice el versículo 5. Y Jesucristo quiere que reinemos con Él y en Él, entregando todo lo que somos y tenemos para amar. Por eso nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre, versículo 6. Es decir, nos hace participar de su reino y de su sacerdocio. De su sacerdocio hablamos durante varios domingos, cuando comentábamos la carta a los Hebreos, que ha sido la segunda lectura durante varios domingos. Dijimos que ejerce su sacerdocio ofreciendo el sacrificio de sí mismo, consagrándose por completo a la voluntad del Padre. Este sacrificio no necesita reiterarse porque es perfecto y total. Se realizó una vez para siempre porque no le falta nada. Es perfecto y total, no hace falta que se le complete o añada nada. Y aunque ha sido consumado en un tiempo y un espacio concreto, este sacrificio ha sido asumido en la eternidad junto a la santa humanidad de Cristo, por lo que ahora está disponible para todos los creyentes que deseen percibir sus frutos en todos los tiempos y lugares. El texto aplica a Jesucristo una cita de Daniel 7, versículo 13,
que está en la primera lectura de hoy, sobre el Hijo del Hombre que viene entre las nubes, como nos dice el versículo 7 de Apocalipsis, y también cita a Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde encontramos: los que lo traspasaron se lamentarán. Así dice el versículo 7 de la lectura de hoy. O sea, en su segunda venida, los que lo crucificaron y los que lo hayan rechazado a lo largo de la historia, verán la gloria del crucificado. Pero será ya muy tarde para arrepentirse. Finalmente pasemos al Evangelio, tomado de el relato según San Juan en el capítulo 18. Aclaremos en primer lugar que la palabra mundo, que aparece en el Evangelio de Juan y en el texto de hoy, esa palabra tiene dos sentidos. En la frase "para esto he venido al mundo", que está en el versículo 37, la palabra mundo significa el lugar de los humanos, la tierra. Pero en el versículo 36, donde dice "mi reino no es de este mundo", mundo significa el orden de cosas marcado por el pecado, que se cierra a Dios y a su amor. Por tanto, con esta frase, que continuamente escuchamos citar para decir lo que la frase nos está diciendo, Jesús nos está indicando que su reino no es que no se dé entre los humanos o que no sea para ellos. Cuando dice que no sea de este mundo, lo que está diciendo es que no es marcado por el pecado. Del contrario, el reino se opone a todo lo que es pecado y a todo lo que es contrario al amor. Así que cuando Jesús dice, "mi reino no es de este mundo", repito, no está indicando que su reino no se dé entre los humanos, o que no sea para ellos, o que no lo sea ahora, sino después de la muerte, como piensan algunos, o que sea algo puramente espiritual y privado que no tiene ninguna incidencia en la vida pública o la vida social. Todo lo contrario, su reino es para aquí y ahora, aunque su plenitud definitiva solo se verificará al final de los tiempos. De hecho, vivir su reino, lo que pedimos diariamente en el Padre Nuestro, es lo único que hace que nosotros y que nuestro entorno sea verdadera y plenamente humano. En el vocabulario del Evangelio de Juan, lo opuesto a mundo, en este segundo sentido, mi reino no es de este mundo, es decir, mi reino no tiene nada que ver con el pecado, ni lo que se opone al amor, porque Dios es amor. Lo que se opone al mundo en este sentido, en el Evangelio de Juan, es la verdad. La verdad es Dios y la verdad es la auténtica realización humana. Dios y auténtica realización humana son dos caras de la misma moneda. Ambas están en lo que Jesús es y hace. Por eso Jesús le dice a Pilato: "para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad". Versículo 37. Es decir, para esto he venido a la tierra, para dar testimonio de Dios y de su obrar en el hombre. Eso es lo que quiere decir. Y por eso le dice también a Pilato: todo el que es de la verdad escucha mi voz. En el mismo versículo 37. Es decir, todo el que es de Dios escucha mi voz, se guía por lo que yo digo, me acoge en su vida. Jesús es rey porque es testigo de la verdad, testigo de Dios y de su obrar en el hombre. Fíjense que nosotros hablamos de verdad en un sentido racional, de conformidad del concepto o expresión con la realidad. Ese es lo normal, lo que comúnmente significamos por verdad. Esto es verdad, ¿qué quiere decir? Que concuerda con la realidad. Por eso nosotros hablamos de decir la verdad, saber la verdad o estar en la verdad. Estamos hablando siempre de la verdad como posesión. Mientras que el Evangelio de Juan habla de la verdad en un sentido existencial.
En el Evangelio de Juan hablamos de ser en la verdad, conocer la verdad, en el sentido judío. No se conoce lo que no se ama. Así que conocer la verdad, que es lo mismo que amar la verdad. Ser en la verdad, conocer o amar la verdad y hacer la verdad. Fíjense que en el Evangelio de Juan, la verdad no es una posesión, la verdad es una tarea. Porque la verdad es que Dios se encarne en cada uno de nosotros, le permitamos vivir y actuar como Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, se trata de ser en la verdad, o sea, de ser en comunión con Dios, de conocer la verdad, de amar y ser amado por Dios, y de hacer la verdad. Dejar que Dios obre como Dios en y a través de nosotros. O sea, la verdad como tarea, contrario a lo que comúnmente pensamos nosotros que es la verdad como posesión. En el fragmento que leemos hoy, que es un trocito cortito, versículos 33b, o sea, la segunda parte del 33 hasta el 37, en este pedacito, encontramos el comienzo del interrogatorio de Pilato, que es el juez, a Jesús, que es el acusado, sobre si Jesús es o no el rey de los judíos. Rey de los judíos es la versión política del título mesiánico Rey de Israel, para obligar a Pilato a intervenir y así poder dar muerte a Jesús. Los judíos lo acusan de ser un rey político que interfiere con el poder del César romano. Jesús ha dejado claro que no es un rey político. Lo ha dejado claro en su predicación y en su actuación a lo largo de toda su vida. Y se lo vuelve a aclarar a Pilato en el texto que hoy leemos, concretamente en el versículo 36. La acusación es falsa. Y tanto Pilato como las autoridades judías lo saben. Jesús es rey, pero no como los reyes de este mundo. Por eso no cuenta con sus estructuras y medios. Ejércitos, legisladores, jueces, cobradores de impuestos, etc. Por otro lado, estos elementos, estos medios y estas estructuras no son necesarias para ser rey como lo es Jesús, siendo testigo de la verdad. Recuerden, testigo de Dios, testigo de la verdad, como dice el versículo 37, Jesús es el testigo fiel que nos señala la segunda lectura de hoy, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Concluyamos, por tanto, este comentario con 2 puntos. Primero, la realeza de Jesús no se puede implantar ni defender con los medios del mundo. Mundo en el sentido del orden de cosas marcado por el pecado. Aquello que emplea los medios del mundo es el antirreino de Dios. Segundo, el reino de Dios se da en la historia e implica a los hombres y su actuar en todos los órdenes, pero no se puede confundir con ningún proyecto temporal. Finalmente, el reino de Dios lo conforman los que junto con Cristo son testigos de la verdad, testigos de Dios y de su obrar en el hombre. Y recordemos que Dios es amor, así que los testigos de la verdad son aquellos que aman, o mejor dicho, que dejan a Dios amar en ellos y aman junto con Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.